¿Y si te dijera que hoy los diamantes más perfectos del mundo no nacen bajo tierra, sino dentro de laboratorios? ¿Cómo es posible que algo que antes tardaba millones de años en formarse en el corazón del planeta, ahora pueda crearse en cuestión de semanas? En este episodio de Así se hace, descubrirás cómo se fabrican millones de diamantes sintéticos cada año. Piedras tan puras y valiosas que mueven una industria de miles de millones de dólares. Detrás de su brillo hay ciencia extrema, calor, presión y precisión atómica. Lo que antes solo la naturaleza podía crear, hoy lo replica el ser humano con máquinas capaces de simular el poder del centro de la Tierra. Pero, ¿son realmente iguales a los naturales? ¿Cómo se logra transformar un simple gas en una gema indestructible? La respuesta está en una de las maravillas tecnológicas más asombrosas de nuestra era. Todo diamante, sin importar si nació bajo la tierra o dentro de una máquina, tiene un mismo punto de partida, el carbono. Este elemento, tan abundante como esencial, es la base de toda la vida y también del material más duro conocido por el ser humano. Pero ¿cómo puede un mismo elemento formar tanto el frágil grafito de un lápiz como una piedra capaz de rayar cualquier superficie? La respuesta está en la forma en que sus átomos se ordenan. En el grafito, los átomos de carbono se agrupan en capas que se deslizan fácilmente unas sobre otras. En el diamante, en cambio, cada átomo se enlaza con otros 4 en una estructura tridimensional perfecta, compacta y casi indestructible. Esa diferencia microscópica es lo que define su brillo, su dureza y su valor. Para recrear este milagro natural, las fábricas comienzan con carbono de altísima pureza, extraído de fuentes orgánicas refinadas o de gases como el metano, que contiene una gran concentración de carbono en su estructura. Este material se purifica mediante un proceso químico que elimina cualquier rastro de metales o contaminantes. Solo los átomos más estables y uniformes son aptos para transformarse en diamante. El carbono refinado llega a los laboratorios en 2 formas: polvo sólido, ultrafino o gas comprimido, dependiendo de la tecnología que se usará. Antes de iniciar el crecimiento de los cristales, se seleccionan diminutas semillas de diamante, fragmentos microscópicos que servirán como base para que el nuevo cristal crezca capa por capa. Estas semillas, muchas veces menores que un grano de arena, determinan el tamaño, la orientación y la pureza de la gema final. En las fábricas de diamantes sintéticos, el ambiente es completamente controlado, sin polvo, sin humedad y con precisión milimétrica. Las cámaras de crecimiento se mantienen selladas y los científicos monitorean constantemente las condiciones de presión, temperatura y pureza del gas. En este entorno hermético, el carbono está a punto de experimentar una metamorfosis que imita la de las profundidades del planeta. Lo fascinante es que, aunque la naturaleza tardó millones de años en formar los diamantes naturales bajo presiones inimaginables, el ser humano ha aprendido a reproducir ese mismo proceso en cuestión de semanas. A partir de ese carbono puro, comienza un viaje de fuego y presión que convertirá algo invisible en una de las sustancias más valiosas de la Tierra. Así, lo que alguna vez fue polvo o gas se prepara para transformarse, átomo por átomo, en uno de los materiales más codiciados de la historia, el diamante. Y es en la siguiente fase donde ocurre lo verdaderamente asombroso, la creación controlada del brillo eterno. Aquí comienza la parte más impresionante del proceso, la creación del diamante, el momento en el que la ciencia logra imitar lo que la naturaleza tardó millones de años en perfeccionar. Para lograrlo, se utilizan 2 métodos principales: HPHT, alta presión y alta temperatura, y CVD, deposición química de vapor. Ambos buscan recrear las condiciones extremas del interior de la Tierra, donde los diamantes naturales se forman de manera espontánea. En el método HPHT, el carbono se coloca junto con una diminuta semilla de diamante dentro de una cámara de acero reforzado. Luego, una prensa hidráulica colosal aplica una presión superior a las 70.000 atmósferas, mientras la temperatura alcanza más de 1500 grados centígrados. Bajo estas condiciones, el carbono entra en un estado intermedio entre sólido y líquido, donde sus átomos se reorganizan en una estructura cristalina idéntica a la del diamante natural. Durante varias semanas, el cristal crece lentamente alrededor de la semilla, capa tras capa. Lo hace en silencio, pero bajo un entorno tan hostil que cualquier fallo, una mínima variación de temperatura o un microimpulso de presión puede destruir el proceso por completo. Una vez alcanzado el tamaño deseado, el sistema se enfría de forma controlada para solidificar el nuevo diamante. Al abrir la cámara, los técnicos extraen lo que parece una pequeña piedra opaca y metálica, pero bajo la luz, su brillo comienza a revelarse. Es un diamante verdadero, nacido no de la tierra, sino del fuego artificial de la ingeniería humana. El segundo método, CVD, deposición química de vapor, es aún más sofisticado. Aquí, el carbono proviene de gas metano, introducido en una cámara al vacío donde se crea un campo de plasma mediante microondas
microondas o láser. Ese plasma descompone el gas, liberando átomos de carbono que se depositan lentamente sobre una semilla de diamante previamente colocada. En un ambiente de calor constante, alrededor de 1000 grados centígrados, esos átomos se van uniendo uno a uno, formando un cristal puro, libre de inclusiones o defectos. El crecimiento puede durar días o semanas, dependiendo del tamaño deseado, pero el resultado es sorprendente. Un diamante químicamente idéntico al natural, con la misma dureza, estructura y brillo. Cada método tiene sus ventajas. El HPHT produce diamantes más rápido y con colores más intensos, ideales para aplicaciones industriales o joyería de lujo. El CVD, en cambio, permite un control absoluto de la pureza, generando piedras tan perfectas que solo un laboratorio especializado puede distinguirlas de las naturales. El logro es monumental. El ser humano ha aprendido a controlar las fuerzas que una vez solo pertenecían al corazón del planeta. En pocas semanas, una pequeña semilla de carbono se transforma en una gema de valor incalculable. Y aunque el proceso parezca magia, lo que viene después, el corte, el pulido y la clasificación, es donde la ciencia se convierte en arte y el diamante adquiere su brillo eterno. Una vez que los diamantes creados en laboratorio emergen de las cámaras de crecimiento, comienza la etapa más delicada y visual del proceso, el corte y el pulido. Aquí es donde una simple piedra opaca se transforma en una gema de valor incalculable. Lo que sigue no es solo ingeniería, sino una combinación de ciencia, precisión óptica y arte. Cada diamante se examina minuciosamente con microscopios de alta resolución y escáneres láser tridimensionales. Los expertos analizan su estructura interna, buscando inclusiones, tensiones o imperfecciones invisibles a simple vista. Con esa información, un software avanzado genera un modelo digital del diamante y calcula exactamente dónde realizar los cortes. El objetivo es claro: obtener el máximo brillo y el mayor aprovechamiento posible del cristal. El corte comienza con una herramienta extraordinaria, otro diamante. Ningún material en el mundo puede rayar o dividir un diamante excepto otro de su misma dureza. Los cortadores utilizan discos impregnados con polvo de diamante que giran a altísima velocidad, logrando cortes milimétricos con una precisión de micras. El proceso es tan preciso que cada corte se ejecuta según un ángulo óptico calculado para reflejar la luz de manera perfecta dentro de la gema. Después del corte llega el facetado. Es aquí donde el diamante adquiere su forma definitiva: redondo, princesa, esmeralda o marquesa, entre muchas otras. Un diamante clásico puede tener hasta 57 caras, cada una orientada con exactitud para que la luz entre, rebote y salga como un destello. Si un solo ángulo se desvía, el brillo se pierde. A continuación viene el pulido, un proceso que puede durar horas o incluso días. Las gemas se colocan sobre ruedas metálicas recubiertas con pasta de diamante y se pulen con una presión controlada. Este paso revela el fuego interno de la piedra, esa mezcla de reflejos y destellos que la hace única. Cada superficie debe ser tan lisa que la luz se desplace sin obstáculos, provocando ese resplandor que convierte al diamante en el símbolo universal de la perfección. Finalmente, cada piedra pasa a la evaluación gemológica, donde especialistas determinan su calidad según los 4 parámetros universales: color, claridad, corte y quilate. Los diamantes más puros se destinan a joyería de alta gama. Los de menor grado, aunque igualmente valiosos, se emplean en industrias de precisión, como cortadores láser, chips electrónicos y dispositivos ópticos. El resultado de este meticuloso trabajo es una gema que parece imposible de distinguir de un diamante natural. Lo que alguna vez fue carbono puro, comprimido en un laboratorio, ahora brilla con la misma intensidad que una joya formada en las profundidades del planeta. Pero antes de llegar al mercado, estos cristales deben pasar por un proceso igual de riguroso: la certificación y control de autenticidad, donde la ciencia confirma que su perfección no es casualidad, sino fruto de la ingeniería más avanzada. Antes de que un diamante llegue a una vitrina o a un anillo de lujo, debe superar una serie de pruebas exhaustivas que confirman su autenticidad, pureza y seguridad estructural. En esta etapa, la ciencia toma el protagonismo absoluto. Cada gema creada en laboratorio se somete a un proceso de verificación gemológica donde se mide su estructura, composición y comportamiento óptico con una precisión atómica. Los laboratorios especializados utilizan espectroscopía láser, microscopía electrónica y análisis de fluorescencia para observar el interior del cristal. Estas pruebas revelan cómo los átomos de carbono están alineados y si existen defectos, fracturas microscópicas o trazas de otros elementos. En la mayoría de los casos, los diamantes sintéticos resultan tan puros que su red cristalina es incluso más perfecta que la de los diamantes naturales. Luego se evalúan las propiedades ópticas, cómo refleja la luz, su índice de refracción y su capacidad de dispersar los colores. Este análisis
análisis determina el brillo, el fuego y la transparencia de cada gema. Los resultados se comparan con estándares internacionales establecidos por laboratorios como el GIA, Gemological Institute of America, o el IGI, International Gemological Institute. Superadas estas pruebas, los diamantes se certifican individualmente. Cada piedra recibe un documento oficial con su peso, color, claridad y número de identificación único. En algunos casos, se graba ese número mediante láser en la superficie del diamante, un código tan pequeño que solo puede verse con aumento. Este grabado no afecta la estructura del cristal, pero permite rastrear su origen, fecha de creación y laboratorio de procedencia. Es una huella digital invisible que garantiza la trazabilidad y autenticidad de cada piedra. Una de las ventajas más notables de los diamantes creados en laboratorio es su transparencia ética y ambiental. A diferencia de la minería tradicional, que puede implicar grandes impactos ecológicos y conflictos laborales, los diamantes sintéticos se producen en entornos controlados, sin explotación humana y con una huella de carbono considerablemente menor. Incluso algunas fábricas utilizan energía solar o eólica para alimentar sus reactores, convirtiendo estos diamantes en el símbolo del lujo sostenible. Cuando una gema supera todas estas pruebas, no solo se considera un diamante auténtico, sino un diamante certificado de laboratorio, listo para competir en el mercado global. Su pureza, perfección y trazabilidad lo convierten en un producto que combina lo mejor de la naturaleza y la tecnología. Y mientras estas gemas atraviesan las fronteras de la ciencia y la joyería, se revela la magnitud de esta revolución. Una industria multimillonaria que transforma el carbono en belleza pura y la física en arte. La creación de diamantes sintéticos no es solo un avance científico, es una revolución industrial. Hoy, el mundo produce millones de quilates de diamantes creados en laboratorio cada año, generando un mercado valuado en más de $10,000 millones y en constante crecimiento. Lo que comenzó como una curiosidad científica se ha convertido en una industria global que está transformando por completo el mercado de las gemas. Los principales centros de producción se encuentran en China, India y Estados Unidos, aunque también crece rápidamente en países como Corea del Sur, Rusia y Reino Unido. En estas fábricas, el brillo se fabrica en silencio. Enormes reactores, prensas colosales y hornos de plasma trabajan día y noche creando miles de cristales al mismo tiempo. Cada instalación puede producir toneladas de diamantes al año, desde diminutos fragmentos para uso industrial hasta gemas de varios quilates destinadas a la alta joyería. Pero más allá del lujo, esta industria tiene un papel fundamental en la tecnología moderna. Los diamantes creados en laboratorio se utilizan en chips de alta potencia, láseres médicos, herramientas de corte y sistemas ópticos avanzados. Gracias a su conductividad térmica y resistencia, son materiales esenciales para la electrónica del futuro, incluyendo procesadores cuánticos y componentes aeroespaciales. El impacto económico y ecológico también es notable. Mientras la minería tradicional de diamantes requiere mover millones de toneladas de tierra y consume enormes cantidades de agua y energía, los laboratorios logran producir las mismas gemas con una fracción del impacto ambiental. Además, su trazabilidad garantiza un producto libre de conflictos, lo que ha impulsado su popularidad entre las nuevas generaciones que buscan lujo ético y sostenibilidad. Grandes marcas de joyería ya adoptaron los diamantes de laboratorio como símbolo de modernidad. Firmas internacionales lanzan colecciones exclusivas creadas con gemas sintéticas, destacando su pureza, transparencia y bajo impacto ambiental. Incluso las celebridades y diseñadores de moda de alta gama los prefieren por su origen limpio y su brillo idéntico al natural. Y aunque algunos siguen asociando el valor del diamante con su rareza, la verdad es que el mercado se adapta. El lujo del siglo XXI no se mide solo en quilates, sino en innovación, sostenibilidad y precisión científica. Esta nueva era redefine lo que significa el valor. Ya no se trata de excavar el planeta, sino de reproducir la perfección natural con inteligencia humana. Lo que alguna vez fue un milagro de la Tierra hoy es una obra maestra de la ciencia. Los diamantes creados en laboratorio representan el encuentro entre la naturaleza y la inteligencia humana. El poder de recrear, con precisión atómica, el mismo fuego que arde en el corazón del planeta. Cada uno de ellos es una prueba de que el lujo del futuro no está en la escasez, sino en la innovación. Son gemas idénticas a las naturales, pero nacidas sin minas, sin destrucción y sin conflicto. Brillan igual, pero con una historia distinta, una historia de tecnología, sostenibilidad y perfección controlada. Detrás de ese destello hay calor, presión y tiempo, pero sobre todo conocimiento. Los diamantes de laboratorio no solo cambian la industria de la joyería, cambian nuestra forma de entender el valor mismo. Si te sorprendió descubrir cómo la ciencia moderna fabrica millones de diamantes valorados en miles de millones de dólares, suscríbete
Suscríbete a Así se hace y acompáñanos en el próximo episodio, porque cada objeto que brilla, cada material que usamos, tiene una historia fascinante y aquí la contamos.